Nuestro Señor resucitó. Lo compartimos en el tiempo pasado, pero la resurrección quiere decir que Él de verdad es Dios, es una evidencia de ello. Y también el hecho de que aquello que Él cumplió a través de su obra en la cruz fue perfecto. Esta obra, esta ofrenda expiatoria que Él dio en la cruz es algo que pudo satisfacer a Dios, es una evidencia de ello. Y también por otro lado, la resurrección también es algo que acontecerá en nuestro futuro. Es algo que nos informa que nosotros seremos como Él, es una esperanza viva, es un futuro que tenemos así. Así que la verdad histórica de que el Señor resucitó es un mensaje muy impresionante. Y también la resurrección, como lo hemos dicho anteriormente, también desde otro ángulo, es que esta obra del Cristo que Él realizó en esta tierra fue perfecta. Él la completó de esta manera. Así que Jesús, como el Cristo, es alguien que pudo abrir un camino para rescatarnos. Fue el final de este ministerio, si se pudiera considerar así. Así que con la resurrección también vemos cómo es que Él destruye la cabeza de Satanás y también Él afirmó que Él ya ha derramado su sangre por el pecado satisfactoriamente y Él abrió un camino perfecto para que nos encontremos con Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14 es un versículo que lo evidencia. Dice que los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El hecho de que Él resucitó quiere decir que venció a la muerte, que quiere decir también que venció a aquel que tiene el imperio de la muerte. Ya en la cruz Él tuvo una victoria. Ya su victoria fue confirmada por esta resurrección. También nos dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él con su resurrección demostró y anunció que Él es el Hijo de Dios. Hebreos 7 del 16 al 17 dice que no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el sacerdote según la orden de Melquisedec que completamente resolvió el problema del pecado. Esto por la resurrección lo afirmó. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 al 19 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que si el Señor no hubiese resucitado, entonces nos dice que el Señor no había evidencia clara de que Él es Dios. Y querría decir también que la obra de la cruz no habría sido satisfactoria. Así que el hecho de que el Señor, si Él no hubiese resucitado, la evidencia de nuestra fe desaparece. Por eso nos dice que somos los más dignos de conmiseración. Sin embargo, si Él de verdad resucitó, realmente somos los más bendecidos de todos al creer en Él. Por eso es que por medio de la resurrección, a nosotros, para justificarnos, Él ha resucitado, y por medio de esta resurrección nosotros podemos ver que nos habla acerca de que somos rescatados de la ira. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 4, nosotros vemos que Él resucitó para nuestra justificación, y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que aquí nos dice que su vida es algo que nos permite una salvación. Romanos 8:11 también nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el hecho de que Él resucitó, el hecho de que cuando nosotros estamos conectados con Él, nosotros así como Él también resucitaremos. Nuestro cuerpo
de muerte también cobrará vida y también llevamos esta esperanza viva y vivimos en esta tierra con esta esperanza viva. Podemos ver en varios lugares que la Biblia nos lo expresa de esta manera. También nosotros vemos esto en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El tiempo pasado habíamos hablado cómo es que Dios permitió resucitar al Hijo, pero por esto nos dio una esperanza viva, por su resurrección nos dio una esperanza viva. Y 1 de Pedro 1:21 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que nosotros, por medio de Cristo, creemos en Dios. Pero este Dios es alguien que les salvó de la muerte, es alguien que lo glorificó. ¿Qué quiere decir? Nosotros también, por medio de Dios, estamos dentro de esa gracia. En Hechos 17:31 nos dice que también Él ha designado un día para juzgar a todos con un juicio y que también les dará una evidencia viva a todas las personas de la resurrección. Así que esta resurrección es una evidencia de fe para nosotros. Nuestro Señor cargó la cruz por nosotros y Él resucitó. Él cargó la cruz, Él resucitó, y con esto Él demostró que Él es Dios, que Él es el Cristo. Nos lo demostró de una forma muy clara. Y por eso es que con la cruz y la resurrección, este camino para encontrarnos con Dios, este camino para resolver el pecado y también el único camino para resolver el problema de Satanás, ese es el Cristo. Y nos demostró por medio de la resurrección que Él es el Cristo, y por eso nos permitió una resurrección. Por eso es que cualquiera que cree que Jesús es el Cristo, aquel Jesús que cargó la cruz y que resucitó, si le creemos como el Cristo, podemos ser verdaderamente salvos. Así que en el siguiente tiempo vamos a dar una definición final de qué significa que Jesús es el Cristo y luego hablar de qué es la fe de creer que Jesús es el Cristo.